Buenos días para todos, amados hermanos. Le pido por favor que tome su lugar. Qué alegría verlos. Bueno, primeramente gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad de estar una vez más en este lugar, tener el privilegio y la responsabilidad de exponer la palabra del Señor. Es maravilloso realmente pues el privilegio que el Señor nos da. Bueno, hace 8 días o hace también 15 días veníamos viendo un mensaje acerca de la sabiduría de Dios. Hace 8 días también estuvimos viendo el conocimiento de las Escrituras. ¿Sí recuerdan? Qué bueno que usted recuerde ese mensaje. Y vimos que uno de los obstáculos o uno de los impedimentos para realmente alcanzar ese conocimiento de las Escrituras, ¿cuál era? La pereza. ¿Sí recuerdan? Entonces la pereza a veces es como un obstáculo para muchas cosas en la vida que nos proponemos a veces. Así que el mensaje que el Señor nos permite traer el día de hoy tiene como título la pereza, un mal que acarrea pobreza. ¿Por qué titulé este mensaje así? Un mal que acarrea pobreza. Pues realmente pues vamos a ver a lo largo de este mensaje los pros, los contras que realmente pues tiene realmente este concepto de la pereza. Vamos a ver que realmente acarrea pobreza, no solamente espiritual, sino muchas veces también material, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que es un mensaje bastante pertinente, muy actual, muy necesario. Un mensaje que realmente pues tiene el propósito de exhortar por medio de las Escrituras a los hermanos. Un mensaje que nos muestra realmente la realidad que pues realmente estamos viviendo. Así que esperamos en el Señor que este mensaje sea de aliento y sea de bendición a cada uno de nosotros. Posiblemente pues meteremos el dedo en la llaga de algunos hermanos, pero pues realmente ese es el propósito muchas veces de la palabra, de incomodarnos, de redarguirnos. Pues realmente el propósito es que nosotros seamos mejores personas a la sociedad, mejores personas en nuestra familia, mejores personas en todo lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que la palabra es para redarguirnos. Así que si usted se siente redarguido, pues no se vaya a disgustar conmigo, sino disgústese pues con el Señor, con la palabra, porque pues eso es el propósito realmente de la palabra de Dios. Así que vamos a ver 4 puntos en el desarrollo de la enseñanza del día de hoy. El primer punto es causas de la pereza. El punto número 2, las consecuencias de la pereza. ¿Será que sí tiene consecuencias de ser perezosos? Vamos a mirar. Número 3, pues cómo superar la pereza. Y número 4, la recompensa por no ser perezosos, porque hay una recompensa cuando realmente nosotros somos diligentes. Así que vamos a tomar como texto base un texto que vimos hace 8 días, que es Hebreos 6:12. Aquí encontramos al escritor de los Hebreos haciendo una exhortación, un fuerte llamado de atención. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 12, dice: a fin de que no seáis como perezosos. O sea, ya encontramos que hay una exhortación en contra de la pereza. Entonces dice, a fin de que no seáis perezosos, dice, sino que seamos imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesas. Entonces encontramos la exhortación, dice que no seamos perezosos. O sea, vemos que este contexto de este texto es de lo que queremos abarcar el día de hoy, de exponer, de buscar evidencia bíblica. No es que el pastor quiera molestar a los hermanos, no, ni más faltaba, sino son mensajes que realmente están escritos allí en la palabra de Dios, mensajes que nos ayudan, mensajes que nos edifican, que nos hacen ser realmente mejores personas. Dice aquí el escritor a la carta a los Hebreos, dice, sino que seamos imitadores. ¿Qué es imitar? Seguir un ejemplo, eso es lo más claro, seguir un ejemplo, que nosotros seamos imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Y nosotros sí que tenemos bastantes personajes bíblicos que nosotros podemos realmente tomar como ejemplo, el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas menores, los profetas mayores, de los apóstoles, de los discípulos y obviamente del Señor Jesucristo. Tenemos muy buenos ejemplos en la palabra de Dios para que nosotros seamos, como dice, imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan promesas.
Y cuando habla de promesas, pues obviamente uno hereda. Cuando uno realmente es perseverante en lo que hace, pues realmente pues va a obtener realmente un galardón. También habla de la paciencia. Esa paciencia realmente pues acá se traduce como un esfuerzo, una dedicación, un esmero, una disciplina y un compromiso. Pero todo esto, el peor enemigo de esto pues realmente también es la pereza. Cuando la gente pues realmente tiene pereza, y les quiero hacer un paréntesis, no es esa pereza que a veces decimos, venga, voy a hacer un poquito de pereza, ¿cierto? Porque pues a veces lo hacemos, o voy a descansar porque es mi día de descanso, no, sino estoy hablando de la pereza en general. Cuando las personas hoy en día están llenos de pereza, no quieren hacer nada, son flojos, andan desanimados, entonces realmente a eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestra enseñanza, vamos a ir al primer punto, vamos a encontrar algunas causas de la pereza. La causa número 1 pues es la falta de motivación. Todo lo que les decía, hay personas que no tienen motivación alguna, viven el cada día, como decimos, asando y comiendo, nunca realmente, también les falta disciplina, también les falta propósito, no tienen metas, no tienen una visión, no tienen un objetivo. La Biblia dice que en pueblo sin visión perece. Si uno no sabe para dónde va, pues realmente cualquier transporte le va a servir. Así que nosotros tenemos que fijarnos siempre en nuestras vidas una meta, un propósito. ¿Qué es lo que yo quiero realmente hacer con mi vida? Y más que todo para ustedes los jóvenes. Porque cuando yo era joven, o sea, hace un par de años, yo pensaba que la juventud me iba a durar toda la vida y no tenía una meta. Y se me fueron los años, y hoy en día los años se van realmente, pues como decimos, como agua entre los dedos, ¿cierto? Se nos va bastante rápido. Entonces debemos tener una meta, no esperar a que lleguen los años viejos, como dice la palabra, en los cuales no tenemos en ellos contentamiento. Entonces, en el caso de los jóvenes, yo creo que este mensaje va más aplicado para ustedes los jóvenes, para que ustedes tengan una meta, una visión, se pongan un objetivo en su vida. ¿Qué es lo que quieren hacer? Visualícense usted en 5 años, en 10 años, ¿qué clase de persona quiere ser usted? Ser un profesional, terminar sus estudios, entrar a una carrera universitaria. En el caso de las personas más adultas, bueno, si no tengo vivienda, quiero proyectarme a tener mi vivienda, a tener tal vez, qué sé yo, un vehículo, o a tener cosas para el bienestar de mi casa. Eso no es malo, porque pues son proyectos y metas que debemos tener. Pero yo creo que ustedes conocen personas que se les fue la vida y lo único que tienen a su nombre es la cédula, porque no tienen nada más. Y son personas que realmente pues es triste verlos. A mí me entristece cuando veo una persona a la tercera edad, no porque el trabajo sea deshonra, pero los ve uno de pronto ya en trabajos que uno dice, una persona en una esquina vendiendo tal vez unos helados al sol, al agua, al frío. Uno dice, tal vez si esa persona, pues no la conozco, pero si esa persona hubiera trabajado de pronto en su juventud, posiblemente hoy en día no estaría en esas condiciones, porque lo ideal es que una persona a la tercera edad pues ya tenga su jubilación, que tenga sus ahorros, que tenga una vida digna. Pero es triste ver a los abuelos cuando les toca hacer lo que debían haber hecho cuando jóvenes, y posible en muchos casos vamos a ver que el tema es la pereza, la falta de objetivo, la falta de una visión, y nunca se colocaron una meta en su vida. Así que vamos a buscar evidencias bíblicas en la palabra. Yo estoy hablando hoy de la pereza, pero quiero exponerles y dar cuenta de que esto es algo que la Biblia nos está exhortando, de que es un propósito de Dios. Estos mensajes son mensajes que casi nunca los enseñan, nunca se hablan, y son necesarios. Porque vemos que la consecuencia de la pereza es obviamente viene acarrea pobreza. Entonces vamos a ir a las escrituras, vamos a comenzar con Proverbios. Hoy vamos a ver bastantes proverbios. Vamos a ir a Proverbios versículo 26, 14. Proverbios 26, 14, en la versión para todos, Biblia para todos hoy. Dice, la puerta gira sobre sus bisagras, el perezoso gira sobre su cama. Qué comparación, ¿no? Vemos que la puerta constantemente, ¿qué hace? Girar sobre la bisagra. Dice, pero el perezoso gira sobre su cama. Y vuelvo y le digo, no está hablando de las personas que a veces, porque yo lo hago, si usted me lo pregunta o usted me llama hoy domingo a las 3 de la tarde, pues créame que el teléfono le va a sonar apagado, porque yo simplemente estoy en pijama, estoy descansando, y para reponer, como dicen, fuerzas, porque vengo cansado de toda la semana. Pero dice que aquí el perezoso gira sobre su cama, o sea, está hablando continuamente. Versículo dice, el perezoso mete la mano en el plato, pero le da pereza hasta llevarse
un bocado a la boca. Imagínense hasta dónde llega el colmo del perezoso. El versículo 16 dice: el perezoso cree que es más sabio que 7 sabios capaces de aconsejar. Entonces la persona que es perezosa cree que está bien, que su forma y su estilo de vida es el correcto, pero realmente no es lo que nos muestra la Escritura. Entonces a veces muchos perezosos se tornan sabios y se asemejan como al negrito del batey. ¿Se recuerdan al negrito del batey? Dice: a mí me llaman el negrito del batey porque para mí el trabajo es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo ¿a quién? Al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Yo creo que a muchos perezosos les gusta esa canción. Dicen: no, eso el trabajo es para los bueyes, yo que voy a trabajar, estoy muy joven, ¿no? ¿Qué me voy a quemar? No, pues realmente encontramos que Dios no hizo el trabajo como castigo. Al contrario, encontramos que Dios lo puso para que en ellos encontráramos bendición. Mire lo que dice Génesis 2:15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que se la pasara todo el día durmiendo. ¿No? Es que esa es la versión que entienden muchos perezosos. Pero la versión original dice que tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, desde el comienzo, desde el principio, desde que Dios comenzó toda la creación, también Él dispuso para que el hombre trabajara la tierra. O sea, Dios no creó al hombre para tenerlo ahí como niño bonito, porque Dios hubiera podido hacerlo. Bueno, esta es mi creación, venga mi chino, no se me joda, quédese ahí todo el día, tranquilo, yo le pongo aquí animales, comida, usted relájese, tranquilo, le voy a conseguir una hamaca, una finca con piscina y tranquilo, todo bien. No, lo que el Señor puso fue al hombre que labrara el huerto del Edén y lo guardase. O sea que el trabajo es una bendición. Los que tenemos trabajo, gloria a Dios, porque tenemos que trabajar madrugar a trabajar y no madrugar a buscar trabajo, a conseguir trabajo. Entonces, los que tenemos trabajo, así sean difíciles, porque no hay trabajos fáciles, pues gracias a Dios por el trabajo que tenemos. Gracias a Dios por los empresarios que crean empresa y pues le dan mucho trabajo a la gente colombiana. Entonces, gracias a Dios por las personas que trabajamos. Yo me levanto todos los días muy temprano, salgo de mi casa a las 4:05, 4:10 y le doy gracias a Dios. Y así a veces esté cansado, pero digo gracias, Señor, porque pues voy a buscar el sustento de mi casa, de mi familia, porque tengo una meta, tengo un propósito, quiero llegar a una vejez y ya no tener que trabajar, sino ya pues tener unos recursos pues para poder descansar y poderme dedicar más tiempo a la obra del Señor. Ese es el propósito. Si usted me lo pregunta, son parte de las metas que tengo en mi vida, un día dedicarme tiempo completo a la obra del Señor, pero que ya los recursos o el trabajo que el Señor me ha permitido pues me puedan ayudar para solventar los gastos de mi casa. Entonces vemos que una de las causas de la pereza es no tener claro que Dios no avala la pereza. A Dios no le agradan realmente los perezosos, y Pablo lo refiere así a la iglesia de Roma. Veamos Romanos 12:11. Romanos 12:11 nos dice: en lo que requiere diligencia. ¿Qué es diligencia? Prontitud, agilidad, prisa. Entonces dice Pablo, en lo que requiere diligencia, dice no perezosos. O sea que Pablo también conocía las Escrituras y Pablo también estaba en contra de los ociosos. Y vamos a ver ahorita más adelante que en la iglesia primitiva habían personas perezosas y personas ociosas, y Pablo tuvo que realmente exhortarlos bastante fuerte. Dice: no perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea que ya encontramos en la carta de Pablo a los romanos, encontramos que ya hay una exhortación, y Pablo nos dice que no seamos realmente perezosos. Vamos a ver el punto número 2, las consecuencias de la pereza. Aquí sí nos vamos a demorar un poquito, consecuencias de la pereza, porque son bastantes consecuencias que tiene realmente la flojera, la pereza, la ociosidad. Entonces vemos que la pereza lleva a la pobreza y va a acarrear ruina. ¿Cuántos conocen personas que son pobres porque no trabajan? ¿Sí los conocemos? Que no buscan trabajo, no quieren hacer. Es la generación ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacer realmente absolutamente nada. Y yo conocemos muchos. Y uno dice: pero venga, esta persona está joven, ¿por qué no busca trabajo?
No, porque es que estoy en el Sisbén y si no pierdo, a ver, pues así pierda el puntaje del Sisbén, pero empléese. Yo soy uno de los que le digo que en la empresa donde yo trabajo y en empresas alrededor en Siberia hay escasez de personal porque la gente no quiere trabajar. Los jóvenes hoy en día son flojos, no quieren hacer absolutamente nada. ¿Cuánto me pagan? Quieren puestos de gerentes y ganar un poco de plata, pero la gente ya no quiere trabajar por el mínimo. Y realmente pues es triste realmente pues la sociedad que estamos viendo hoy en día. Proverbios 10:4. Palabra de Dios para todos, dice: el que no se anima a trabajar, ¿qué pasa? Empobrece. Clara la palabra, dice: pues el que no se anima a trabajar, ¿qué pasa? Que va a empobrecer. Más el contrario, dice: más el que trabaja duro, ¿qué pasa? Se enriquece. O sea, la persona que se esmera, que trabaja fuerte, pues es una persona que va a surgir, que va a salir adelante. Pero el que no se anima a trabajar, la pobreza viene detrás. Y vuelvo y digo, es la causa número 1 de la pobreza, es que muchas personas no quieren trabajar, no quieren buscar realmente trabajo. Tienen excusas, prefieren quedarse en la casa durmiendo hasta las 10, 11 de la madrugada y levantarse a las 12 y escarbar las ollas y volver a dormir otro rato en la tarde. Qué tristeza. O sea, eso es la realidad que están viviendo hoy en día muchas personas. Entonces, como le digo, nosotros conocemos personas flojas, personas perezosas, y tristemente, y perdone que le diga, pero conozco muchas personas que, llamándose cristianos, y no de esta iglesia, de iglesias que conozco, realmente son personas que son realmente flojas, cristianos que son perezosos. Y uno le da como mal genio cuando uno encuentra personas que conocen aparentemente el evangelio, que conocen la verdad de Dios, y realmente pues son personas que no, flojas. Y los hay realmente en la viña del Señor. Por eso decimos que en la viña del Señor se encuentra de todo. Proverbios 21:25, palabra de Dios para todos, dice: el perezoso, ¿qué pasa? Se muere de hambre. Prefiere morirse de hambre y no trabajar. ¿Usted alguna vez ha tenido hambre? Sea sincero. Yo sí. Pero qué bueno es que cuando usted tenga hambre, pues usted tiene los medios para ir y comprar, para preparar, ¿cierto? Pues yo soy los que yo digo, si yo trabajo, pues yo no aguanto. Yo soy uno de los que pues procuro no aguantar, porque si yo trabajo, ustedes no me lo preguntan, pero yo antes de comenzar a trabajar mi jornada me meto a una cafetería, mi esposa sabe, la llamo, huevitos pericos con arroz, caldito, chocolate, 2 pancitos, y ahí sí me voy a trabajar juicioso. Y yo digo, pues para eso realmente estoy trabajando, para no aguantar. Entonces dice que el perezoso se muere de hambre porque se niega ¿a qué? A trabajar. Clara la palabra de Dios. Entonces, si quiere aguantar, pues como dicen, ya es cuestión de cada uno. Pero en lo que sea posible, pues trabajemos. Qué bonito es cuando uno tiene, digamos, recursos, o no sé si usted, a mí me ha pasado, cuando uno va a un paseo y usted lleva buena plata, pues usted es normal, ¿cierto? Come lo necesario, pero vaya usted no tenga plata, ¿y qué va a pasar? Que usted le da hambre, usted se antoja de todo. A mí me pasó alguna vez, de pronto, que cuando estuvieron las vacas flacas, nos pasaba eso, que usted no tiene plata y ahí sí a usted le dan ganas de comer de absolutamente todo. Entonces he aprendido hoy en día, lo mejor es trabajar esforzadamente, tener sus ahorros, algo que yo les digo a ustedes: ahorren, tengan un método de ahorro, si es en el Fondo Nacional o en un fondo de la empresa, o así sea debajo del colchón como hacían los abuelos por allá, pero tenga sus ahorritos, no se coma todo, guarde para cuando realmente pues haya una necesidad. Entonces vemos que también una de las consecuencias de la pereza es la falta de motivación. O sea, la falta de ver los ejemplos. A mí me gusta cuando en muchas revistas o a veces en periódicos muestran empresarios de Colombia. ¿Sí ha visto usted artículos de empresarios? Y usted va y mira la biografía de ellos y cómo empezaron. Fueron personas, muchos muy humildes. El dueño de Servientrega, una persona que era una persona pobre y con una bicicleta empezó a repartir ahí encomiendas, y hoy en día es uno de los empresarios más prósperos de Colombia. Entonces muchas personas, cuando yo veo esos ejemplos de empresarios, digo: oiga, qué bueno. Entonces eso lo motiva a uno pues a trabajar, a esforzarse. Pues de pronto no vaya a ser uno de aquí a mañana un empresario de esos, qué sé yo, pero por lo menos uno está motivado realmente a trabajar. Y mire lo que dice Proverbios 6:6. Proverbios capítulo 6, versículo 6 dice: ve la hormiga, oh perezoso. ¿Cuántos hemos visto a las hormiguitas? Si nos ha pasado que vamos al campo, ¿y qué están haciendo las hormigas siempre? En piscina, durmiendo, acostadas, tomando el sol. ¿Qué hacen las hormigas? Trabajando.
Y todas con sus hojitas ahí encima y en fila india, unas entran, unas salen, pero eso es continuo. Yo recuerdo un día que estaba chino y vi las hormiguitas y cogí con el pie y les quité ahí, como les borré el caminito. Pero ellas, ¿qué hicieron? Quedaron como descoordinadas, pero al rato buscaron otra vez y siguieron realmente en su labor. Entonces por eso dice el salmista, el escritor de los proverbios, dice: ve a la hormiga, mírala, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea que Dios, aún con la misma naturaleza, con la misma creación, nos quiere realmente dar un ejemplo de vida. Las hormiguitas todas trabajando mancomunadamente, guardando su alimento. Dice el versículo 7: la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. Y decimos que ahí las hormigas reinan, pues aquí dice que ya no tienen capitán, ni gobernador, ni señor. Dice versículo 8, ¿qué hace? Preparan el verano su comida. Dice: y recogen el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea que ellas guardan en el verano para cuando viene el invierno. ¿Qué pasa? Que tienen obviamente allí bajo la tierra y esas construcciones que, digamos, las hormiguitas hacen debajo de la tierra. No sé si alguno ha visto documentales. Es impresionante cómo ellas construyen. Unas van entrando comida, las otras van sacando tierra y van cavando y hacen sus túneles debajo de la tierra. Es algo realmente perfecto. La pregunta sería: ¿quién les enseñó realmente a estas hormigas? Pues el arquitecto de la vida, Dios. Versículo 9 continúa diciendo: perezoso, le dice aquí el escritor, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Imagínense esa exhortación tan tremenda que hace aquí el escritor. El versículo 10 dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Versículo 11 dice: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. O sea, no hay discusión de que una persona que es floja, de que una persona que es perezosa, su destino ¿cuál es? La pobreza, vivir en pobreza. ¿Y la pobreza qué se traduce? La carencia de cosas o de bienes materiales. Eso es la pobreza. Las personas que, cuando yo miro o ustedes miran noticiero, las personas que de pronto tienen tanta pobreza que les toca irse a vivir por allá a terrenos de invasión, por allá en las montañas, y a armar unas laticas y unas cosas, y uno dice: oiga, realmente Dios ha sido bueno con nosotros, porque nos ha bendecido, tenemos un techo digno, tenemos una cama caliente, tenemos comida. Pero hay personas que tienen mucha necesidad. Y de pronto, bueno, no todos sean por pereza, porque hay personas que la situación, de pronto son personas desplazadas, pues tienen esa situación. Pero bueno, la persona tiene que ponerse a trabajar, a mirar qué es lo que realmente se pone a hacer, porque de lo contrario se cumple lo que dice la palabra de Dios: la pobreza realmente lo va a perseguir. Y ¿a quién le gusta la pobreza? A nadie. Todos queremos realmente pues tener nuestros chelines, como decimos por ahí, para poder gastar, para poder invertir, para poder, como dicen, darle una calidad, una vida digna a nuestros seres queridos. Veamos Proverbios 18:9 en la versión para PDT. El que hace mal el trabajo, dice, es compadre del que lo destruye. Entonces también el perezoso puede que trabaje, porque pues hay perezosos que trabajan, ¿cierto? Tienen su trabajo, pero ¿qué pasa? Que cuando la persona es floja, va a hacer mal su trabajo. ¿Sí conoce personas que hacen mal su trabajo? ¿Malos trabajadores? ¿Usted conoce los trabajadores estatales? ¿Los trabajadores del gobierno? Tristemente la mayoría son muy flojos, son muy perezosos. Si entran a las 8, comienzan a trabajar a las 9, y a las 11 se van a tomar tinto, y a las 12 se van a almorzar, y vuelven a las 2 de la tarde, y a las 4 ya se quieren ir para su casa. Lastimosamente los empleados del gobierno, la mayoría en sí, son bastante flojos, y cuando uno va a una entidad a hacer un trámite al CADE, uno encuentra a estas personas que hacen su trabajo como de mala gana, pues realmente pues son personas que son flojas, que son perezosas. Y bueno, pues de pronto ellos tienen su sueldo porque pues el gobierno les da su sueldo, pero no es el hecho. Tienen que hacer su trabajo, realmente pues también hacerlo de buena manera. Entonces el trabajador perezoso llega tarde a su trabajo, hace su trabajo realmente mediocremente, reniega por todo y siempre se anda quejando. Cuando una persona usted escucha que se quejan de su trabajo continuamente, es porque a veces no es ni la empresa, a veces es la persona.
porque pueda que la empresa sea buena, pero a veces es la persona la que es floja, la que es perezosa, la que es ociosa, que no le gusta que lo manden, no le gusta cumplir horario, pues realmente pues va a tener también consecuencias. Entonces saltamos al siguiente punto, encontramos también la pereza en los creyentes, lo que le decía, no solamente en el mundo, fuera de la iglesia, sino también la pereza en los cristianos. Y mire lo que dice Pablo ahora a la iglesia de Tesalónica, segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10, dice: porque también cuando estábamos con vosotros, dice Pablo, ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Casi lo que decía el libro de Proverbios. Yo creo que el apóstol Pablo había leído Proverbios y él decía: si alguno no quiere trabajar, pues tampoco coma. Entonces vemos que Pablo da una orden de que los cristianos tenían que trabajar, porque mira el versículo 11, dice: porque oímos que algunos, ¿de dónde? ¿De afuera? Dice: de entre vosotros. Está hablando de la iglesia primitiva, de la iglesia local de Tesalónica. Dice: oímos que algunos de entre vosotros, ¿cómo andan? Desordenados, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Fuerte exhortación, ¿no? O sea, Pablo los coge y les pega su línea y dice: estamos escuchando que algunos de ustedes están desordenadamente, no quieren trabajar, son chismosos, se meten en las casas ajenas. Es lo que está realmente diciendo el apóstol Pablo. Y mire lo que dice Pablo en el versículo 12: a los tales. Si usted se ha dado cuenta, cuando hablamos las cartas paulinas, Pablo siempre es muy amoroso. Pablo dice a los hermanos, ¿cierto? O a la iglesia en su casa. Pero aquí le dice, ¿cómo? A los tales. O sea, es tal el mal genio que le produce a Pablo, que él dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, ¿qué pasa? Coman su propio pan. O sea, una fuerte exhortación de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Encontramos que la iglesia de Corinto era una iglesia bastante conflictiva, pero también encontramos que allí en la iglesia de Tesalónica también habían problemas. Entonces, ¿qué nos suele decir esto? Que no hay iglesias perfectas. Y yo creo que va a ser un buen tema para que lo tratemos, la iglesia imperfecta, porque nunca vamos a encontrar la iglesia perfecta. Y encontramos que la iglesia de Corinto tenía problemas, y aquí en la iglesia de Tesalónica también habían hermanos que no estaban trabajando en nada. Y Pablo le dice: a los tales mandamos y exhortamos, les habla fuerte, que trabajen duro, arduamente, que trabajen con esfuerzo. Entonces encontramos que en la iglesia primitiva había hermanos que tenían necesidad, tal vez por alguna dificultad, y dice que los que tenían traían para compartir con los que tenían necesidad. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos, en capítulo 2, la iglesia primitiva. Dice que habían algunos necesitados y los que tenían propiedades, que hacían, las vendían para compartir con los necesitados. Claro que eso se puede hacer, porque muchas veces llegan personas a la iglesia que tienen una dificultad, no que sean perezosos, sino de pronto, digamos, están pasando por las vacas flacas, tienen una situación, de pronto se quedaron sin trabajo, y la persona, pues, ¿qué hacemos los demás hermanos? Pues podemos decirle: venga, hermano, hay un mercado, hágale. Le podemos apoyar en algo, pero ya hay hermanos que a veces se vuelven conchudos y siempre quieren que les estén dando. Y cuando no se les da, ¿qué cree que pasa? Mi esposa es testigo de eso. ¿Qué ha pasado? Se ponen bravos con el pastor, con la iglesia, porque piensan que es una obligación de la iglesia estarlos manteniendo. Eso no enseña la Biblia. Dice: compartan en un momento de necesidad, podemos hacerlo, pero todas las veces no lo podemos hacer, porque es acolitarle a esos hermanos. Y lastimosamente, y con respeto lo digo, muchos hermanos venezolanos a veces les pasa, no todos, porque conozco hermanos venezolanos que son esforzados, que son trabajadores. Tenemos el ejemplo del pastor José, los hermanos de la iglesia de la Favorita, pero hay otros hermanos que, oiga, uno dice: pero qué conchudos, qué flojos, no quieren realmente pues hacer absolutamente nada. Entonces también vemos que el apóstol Pablo, como ministro del evangelio, él dejó un principio a los pastores. Pablo también exhortaba realmente a los pastores. Vemos en Hechos capítulo 20, del versículo 33 al 35, mire cómo dice Pablo: ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Yo creo que esto no lo pueden decir muchos comerciantes del evangelio, porque hay unos que son codiciosos de plata, de oro, de carros, de casas. A ver, trabajen, no sean vagos,
Porque Pablo es como dicen, es un pastor, Pablo es un ministro del Evangelio, un apóstol de Jesucristo, y Pablo realmente enseñó que los pastores inicialmente tienen que trabajar. Por eso dice Pablo: de ninguno he codiciado absolutamente nada. Versículo 34, mire lo que dice Pablo antes: ustedes saben que para lo que a mí ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea que Pablo tenía un buen testimonio de que era una persona que era trabajadora, de que él trabajaba. ¿Cuántos saben en qué trabajaba Pablo? ¿Cuántos lo saben? Se lo voy a decir por la escritura. Hechos 18:3. Vamos a ver el trabajo de Pablo. Dice: porque ellos fabricaban carpas al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. O sea, ¿qué hacía Pablo? Carpas. ¿Qué eran carpas en ese tiempo? Eran tiendas, eran donde se quedaban, porque en los tiempos de Pablo pues no habían edificaciones como las tenemos hoy en día. Entonces ellos llegaban a algún lugar y ellos hacían tiendas, o sea, como hacen los militares. Se instalaban ahí, armaban sus carpas y eran pues ahí donde las personas dormían. Entonces el trabajo de Pablo era que él hacía carpas. Por eso Pablo dice: estas manos me han servido. O sea que Pablo tenía un testimonio limpio, transparente, de que era una persona que trabajaba. Él se dedicaba también al Evangelio, pero Pablo también trabajaba. Yo hoy en día, y con respeto, puedo decir, pues yo trato de darle ejemplos a ustedes en la iglesia, porque ustedes saben que yo trabajo bastante fuerte, bastante duro. ¿Para qué? Para no ser gravoso a ninguno de ustedes. O cuando alguno de ustedes puede decir: no, es que el pastor me insinuó que le prestara plata, o el pastor nos está insinuando que traiga el carro y la casa. El día que escuchen eso, ¿qué tienen que hacer? Corra de este lugar, porque eso no es lo que dice la Biblia. El pastor que trabaje, ¿cierto? Que se mantenga y mantenga los suyos, y no antes nos dé ejemplo, y antes nos ayude si puede, dice la hermana, ¿cierto? Que nos colabore, pero el pastor tiene que ser de ejemplo a los hermanos. Es muy distinto cuando una iglesia crece y ya la iglesia, digamos, puede sustentar al pastor, pero en el caso contrario, los pastores tenemos que trabajar. Los pastores de iglesias pequeñas, de iglesias locales, tenemos que trabajar, porque pues realmente escasitamente las ofrendas alcanzan para el sustento de la renta del local y los gastos que con ello lleva. Entonces, por eso un pastor tiene que ser de ejemplo, y yo le doy gracias al Señor porque me permite ser un ejemplo claro de eso. Continuemos. Hechos 20:35. Dice Pablo: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es un privilegio el poder bendecir a otras personas que realmente tienen necesidad. Ahora también encontramos que la pereza es catalogada como un pecado. ¿Cuántos creen que es un pecado la pereza? Mire lo que dice 1 Timoteo 5:8, para corroborar si el pecado la pereza es pecado. Dice 1 Timoteo 5:8: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo están los incrédulos? En pecado. Entonces sí vemos que la pereza es un pecado. Mire cómo dice la versión para todos hoy. Dice: si alguno no mantiene a su familia, particularmente a los de su propio hogar, niega la fe y es peor que el que no cree en Dios. Una fuerte exhortación. Entonces encontramos que la pereza sí es un pecado. Así que chao, despídase de la pereza. Dígale: chao perecita, nos vemos nunca más. Sino que esforcémonos, trabajemos, seamos diligentes, salgamos adelante. Ustedes los jóvenes terminen de estudiar, de preparar, de capacitarse, que un día ustedes puedan ayudar a sostener a sus viejos, porque va a llegar un momento donde nosotros ya no vamos a poder trabajar. Entonces los hijos tienen que ser el bastón de los padres, apoyarlos. ¿Sí han escuchado ese refrán muy conocido que dice que la pereza es la madre de todos los vicios? Es un refrán del mundo, pero es un refrán bastante conocido y bastante verídico. Dice: la pereza es la madre de todos los vicios. Por eso vemos que en este tiempo realmente cómo se ha levantado la delincuencia, se ha disparado enormemente. ¿Por qué? Porque muchos son flojos y perezosos y no quieren trabajar. Entonces la gente, esas personas dicen: no, pues yo que voy a trabajar por un mínimo.
prefieren ir a fletear, a robar, y aparentemente en una vuelta que ellos hacen se pueden ganar lo de un mes. Pero lo que no saben es que eso les trae una consecuencia de maldad a sus vidas, porque están expuestos a ir a un hospital, a caer en la cárcel o inclusive a un cementerio. ¿Por qué? Porque eso no es un camino de bendición, es un camino errado de muerte. Pero su flojera les está ganando. Porque yo a veces digo, pues un muchacho esos tiene una moto, pues hombre, póngase a trabajar en la moto sanamente, a entregar domicilios, qué sé yo, de pick-up, alguna de esas vainas, pero prefieren ponerse en ¿a qué? A robar. Y la causa de eso es realmente la flojera. Quiero hacer un paréntesis. Por estos días capturaron recuerdan que en diciembre mataron a la familia del pastor Marlon Lora, su esposa y sus 2 hijos. Y antes del mes pues murió la mujer, la autora intelectual, que fue Estalia la Diabla. Y esta semana que pasó capturaron a los delincuentes, a los sicarios, 4 personas que participaron, que fueron los autores materiales que perpetraron esa masacre. Y ahí los capturaron por allá en Cúcuta, y ahora tienen que responder como dicen, por un cuádruple homicidio y pagar un poco de años en la cárcel. ¿Por qué? Por la flojera, porque no trabajan. Pero decidieron ir a quitarle la vida a personas realmente inocentes. Y bueno, pues yo también veía eso, y yo digo, simplemente la justicia de Dios no se tarda. Mire, la justicia de Dios es la mujer que perpetró esa masacre, que craneó eso, murió antes del mes, de la misma manera como mató a estos pastores. Y los sicarios, a los 4, a todos los 4, los de la moto y los que estaban ejecutando eso, todos fueron capturados. Y ahora tienen que pagar realmente ante las leyes humanas, y se les va a ir bastante largo. Y ahí está la justicia de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Continuemos entonces con nuestra enseñanza. La pereza, un mal que acarrea pobreza. Veamos Proverbios 10, versículo 4. ¿Sí están entendiendo el mensaje o está muy aburrido el mensaje? Sí es necesario, ¿cierto? Es bastante útil. Proverbios 10:4 dice: la mano negligente, ¿qué pasa? Empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Versículo 5: el que recoge en el verano es hombre entendido, igual que las hormiguitas, ellas en el verano recogen. Dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. ¿Cuándo la siega? O sea, cuando se puede trabajar, cuando, ¿cierto? Una persona joven que puede trabajar, pues se la pasa durmiendo. Un sinvergüenza, pues ¿qué pasa? Que la pobreza lo va a perseguir. Proverbios 21:5 dice: los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Gloria a Dios por estos proverbios que son bastante sabios. Vamos a nuestro punto número 3 de nuestra enseñanza del día de hoy acerca de la pereza. Es cómo superar la pereza. ¿Será que sí se puede superar la pereza? ¿Ustedes qué dicen? Claro que se puede superar. Dice Proverbios 24:30, es como una reflexión. Dice: me di una vuelta por el campo del perezoso y por la viña del torpe. Había maleza por todos lados y estaba derribada la cerca de piedras. Observé todo esto, dice el escritor, y lo guardé en mi mente. De lo que vi, aprendí una lección. Duerme un rato, descansa un poco, cruza los brazos, toma una siesta y te sorprenderá la pobreza como un ladrón y la miseria como un atraco a mano armada. Tremenda reflexión, ¿no? Bastante fuerte. Proverbios 20:13, le dije que tenía bastantes proverbios. Dice: no des rienda suelta al sueño, o te quedarás pobre. Mantente despierto y tendrás alimento en abundancia. Entonces por eso dice que no le dé rienda suelta al sueño. Sí, está bien dormir, está bien descansar, porque el descanso es bíblico, es necesario, pero dice que no le dé rienda suelta al sueño. No es que se la pase durmiendo todos los días terminados en ese, o sea, lunes, martes, todos los días se la pasa durmiendo. O te quedarás pobre. Y si usted no quiere ser pobre y usted quiere tener abundancia, pues ¿qué tiene que hacer? Trabaje, hermano. Perdóneme la expresión, póngase a trabajar. Pastor, que no hay trabajo. No, trabajo sí hay. Busque trabajo, madrugue, por lo menos, y vaya, lleve una hoja de vida, golpee.
La Biblia dice: golpea y se os abrirá, vaya, golpee, pase hojas de vida, pero no espera que lo vayan a su casa ya a que le rueguen que trabaje. No, eso no es así. Colosenses 3, 23, 24. Colosenses 3, 23, 24, para ver cómo superar la pereza. Dice: y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. O sea, ¿cómo tenemos que hacer las cosas en nuestro trabajo? Todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón. O sea, que seamos excelentes en nuestro trabajo, hagamos el trabajo lo mejor que se pueda, procuremos llegar a tiempo, hacer las cosas bien, no renegar del trabajo, no renegar de la empresa, no renegar del jefe, sino hacer todo como para el Señor. Y yo creo que nosotros los cristianos tenemos mayor responsabilidad de ser esforzados en el trabajo. Porque imagínense, si usted es flojo en su trabajo y su jefe sabe que usted es cristiano, ¿qué va a decir? Esos cristianos son perezosos, son flojos. O sea, de buen testimonio, que digan: oiga, esta persona es cristiana y es muy buen trabajador y qué chévere. Y eso realmente, eso testifica y da mucho de qué hablar. Vamos a encontrar algunos personajes bíblicos que fueron diligentes y para nada perezosos. Y hay bastantes, solo escogí dos porque si no pues nos quedaríamos aquí mucho más tiempo. Uno es, vamos a ir a Ruth, capítulo 2, versículo 7. ¿Cuántos recuerdan a Ruth? ¿La nuera de quién? De Noemí. Dice Ruth 2:7: y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde por la mañana y hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Cuando usted lee todo el libro de Ruth, cuando usted lee el contexto, usted va a ver que Ruth fue una mujer bastante esforzada, bastante esmerada, y obviamente el trabajo del campo no es fácil. Pero Ruth, dice la palabra que Ruth entró desde por la mañana y hasta ahora, posiblemente ya era la hora de la tarde, dice, y sin descansar ni por un momento. O sea, yo creo que ni agua había tomado esa pobre mujer, tal vez ni alimento había consumido, pero ella trabajó sin descansar. ¿Y de qué le sirvió todo esto? Que Dios puso gracia y favor sobre la vida de Ruth. ¿Sí recuerdan, conocen la historia? Y después, ¿qué pasa? Que llegó Boaz. ¿Sí recuerdan a Boaz? Él era el dueño de esos campos, y a pesar de que Ruth era una mujer muy hermosa y tenía la gracia de Dios, dice que él se enamoró de ella, y obviamente también vio que era una mujer que era esforzada. Y ustedes ya conocen la historia feliz realmente de esta carta. Entonces tenemos que ser esforzados. Ahí encontramos a las mujeres, porque sí, hay trabajos que son muy rudos, muy rústicos, y realmente hay mujeres que a veces hacen trabajos que a veces los hombres ni siquiera queremos hacer. En Génesis 39, 23 también encontramos otro personaje que fue bastante esforzado, no perezoso, que era un personaje bastante diligente. Dice: el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. ¿De quién está hablando? De José, hijo de Jacob. ¿Sí recuerdan? Entonces fue un hombre bastante esforzado, aún en la cárcel. Recordemos que José estuvo en la cárcel porque fuera un delincuente, sino porque obviamente sabemos porque fue allí echado injustamente, pero José aún en la cárcel era diligente en lo que le encomendaban. Por eso también Dios puso gracia y favor allí sobre el jefe de la cárcel. Y recuerden que esto después llegó a oídos, y recuerdan que José llegó a ser ¿quién? El gobernador de todo Egipto. Y aún siendo gobernador, fue un gobernante bastante diligente, no un gobernador corrupto como encontramos en estos tiempos, la cantidad de corrupción que encontramos en nuestro país, que tristemente un escándalo tras otro escándalo tras otro escándalo, una mano de flojos, porque un congresista, un político se gana más de 30, 40 millones de pesos, fuera de las vacaciones, fuera de los bonos, de lo que le dan, y son personas flojas que no van a las plenarias. Entonces están robando, son personas que están robando realmente porque no están haciendo su trabajo bien, y quieren como dicen, meterse en contratos ilícitos y robar. Por eso necesitamos gobernantes como los que nos muestra la Biblia, como era José. Imagínense, tuviéramos gobernadores y un presidente como era José, sería una bendición.
De pronto, así como lo es el presidente pues Bukele pues en El Salvador, que pues ha acabado bastante con la corrupción, ha atacado fuertemente a los delincuentes, no les ha colitado con mano dura, no como acá, que tristemente pues a los delincuentes pues los nombran gestores de paz. Qué tristeza realmente el país en que nos encontramos. Dios tenga compasión y misericordia de nosotros, porque mire la consecuencia que hemos recogido como país. La delincuencia que se ha despertado en toda nuestra nación es por causa de lo mismo que se está sembrando. Punto número 4, ya para ir concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy: recompensas de no ser perezosos. ¿Será que sí hay una recompensa cuando no somos perezosos? Cuando somos diligentes, cuando somos esforzados. ¿Será que sí hay recompensa? No la hay, porque si no dejamos ahí. No, si hay recompensa, claro que sí. Proverbios 13:4, mire lo que dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza. Ya sabemos que el perezoso lo persigue la pobreza. Dice: mas el alma de los diligentes, ¿qué pasa? Será prosperado. ¿Usted quiere ser prosperado? No tiene que traer su casa, su carro, traer diezmos, ofrendas, no. Usted tiene que ser diligente. Y si usted es diligente, ¿qué pasa? Que va a ser prosperado en todas sus cosas. Dice entonces: el alma de los diligentes será prosperado. Entonces sea diligente. ¿Qué es diligente? Activo, estar atento, trabajar esforzadamente. Proverbios 14:23 dice: en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Entonces, siendo diligentes trae recompensa. También conozco personas, o yo creo que usted conoce personas que comenzaron día abajo en una empresa, ¿cierto? Personas que comenzaron tal vez en el área del aseo, en el área de la seguridad, y con el tiempo, por su esfuerzo, por su diligencia, hoy en día son personas que están en cargos altos. Y hay empresas que hoy en día aún digamos que obran de esa manera, porque hay empresas que ponen al hijo y al recomendado y al familiar, pero hay empresas que permiten que los trabajadores que son esforzados, ¿qué pasa? Que vayan ascendiendo. Y conocemos muchas personas que han sido esforzados, que no han sido perezosos, que han tenido sentido de pertenencia, y hoy en día muchos están casi que en la gerencia de muchas empresas. ¿Por qué? Por su esfuerzo. Por eso dice: el que trabaja duro se convertirá como en líder. Qué bueno es que Dios permita que nosotros podamos ser recompensados por ser realmente diligentes. Pero el perezoso siempre estará esclavizado. El perezoso no va a salir de su puesto. Siempre va a ser ese soldado raso el que está ahí, porque no va a avanzar. Porque ¿a quién le gustan los perezosos? A nadie. Y en una empresa, por más que uno quiera, hay personas que están mirando lo que nosotros estamos haciendo: cómo se comporta usted, cómo trata a las personas, si usted es productivo o es improductivo. Y las personas improductivas pues muchas veces pues las sacan porque son realmente flojas. Y en esto quiero hacer una salvedad realmente para ir concluyendo: las personas que tienen una discapacidad. Y inclusive hay personas que son discapacitados y trabajan, pero hay personas que realmente de pronto, porque están postrados en una cama, pues obviamente ya no es pereza, sino es simplemente una condición que tienen. O las personas de la tercera edad que están en condición vulnerable, que realmente pues ya no pueden trabajar. Hacemos esa excepción. El tema de la pereza es para las personas que somos productivos, pero por causa de la pereza se vuelven improductivos. Y quiero terminar con la última cita, y la cita que iniciamos al comienzo, Hebreos 6:12, dice: a fin de que no seamos perezosos. Así que este mensaje que el Señor nos permite exponer el día de hoy es para que nosotros no seamos perezosos, sino por el contrario, seamos imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, ¿quieres ser próspero en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar, esforzarte, colóquese una meta, colóquese una visión, pero no diga: ay, pastor, es que yo ya estoy viejo, es que yo ya no puedo. No diga eso, sino quite eso y póngase una meta en su vida, de su casa. Yo le digo a las personas muchas veces, a algunos de ustedes: venga, usted que paga arriendo, pues propóngase, mire, metas en un ahorro del Fondo Nacional, empiece a ahorrar y metas en un proyecto de vivienda para que usted pueda tener por lo menos su vivienda propia, así tenga que pagarla a 30 años, pero es preferible que usted esté pagando lo suyo y ya no pagando una renta. Propóngase esa meta, una visión. A mis hijos yo les inculco, mi hijo el mayor, ustedes saben, yo le digo: venga, y yo le ayudo con el ahorro. Él tiene su ahorro programado en el Fondo Nacional, y mes a mes
pagamos y le estoy enseñando un principio de que él tenga realmente sus cosas, no porque nos está haciendo estorbo en la casa, no, sino porque realmente de aquí a mañana tenga lo suyo, y eso tenemos nosotros ser ejemplo como padres para que nuestros hijos obviamente sean prósperos, pero no le acolete a sus hijos estar todo el día en el celular, estar sin hacer absolutamente nada, que porque es el niño, que es la niña, no. O sea, realmente corríjalos, enséñeles, instrúyalos. En tiempos pasados, ¿qué hacían los papás con nosotros? Nos ponían a trabajar, pero hoy en día no, que ese es el maltrato. Una cosa es que estén, obviamente, maltratando a los niños o utilizándolos para realmente hacer cosas ilícitas, pero yo a veces llevo a mi hija, aquí que ustedes la ven, tan bonita, tan preciosa y en la universidad, pero a veces se va conmigo a trabajar y se va a las 4 de la mañana y la pongo a trabajar igual que casi que yo trabajo. ¿Por qué? Porque le estoy enseñando un principio, un estilo de vida, de que ella sepa que la plata no se gana fácil, que hay que lucharla, que hay que estar esforzados. Entonces eso es un principio bastante bueno. Así que yo espero en el Señor que este mensaje usted pueda tomarlo para sí, para su vida, para los suyos, para los que somos padres, instruir a nuestros hijos para que realmente ellos sean personas de bien a la sociedad y que un día crezcan y que sean prósperos y que nos ayuden y que uno le dé satisfacción ver a sus hijos. Pero yo digo que no hay nada más triste que un padre que vea a sus hijos que son unos buenos para nada, que son flojos, que no hacen nada. Yo creo que eso es bastante doloroso en la vida de cualquier padre, ¿o no es así? Pero cuando usted ve que sus hijos se han esforzado, estudiaron, se quemaron las pestañas, trabajan fuerte, pues le da a uno realmente alegría, porque pues realmente si uno no instruye a sus hijos, la flojera los va a llevar a la pobreza, y esa pobreza en muchos casos los lleva a la delincuencia, que eso es lo que estamos encontrando el día de hoy. Así que mis amados, pónganse sobre sus pies. Damos gracias al Señor por este día, por este mensaje que Él nos permite exponer el día de hoy.